Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semanita más con todos ustedes aquí en Falando de Saúde, en la televisión del Correo, para contarles cosas que tienen que ver con el bienestar, con vivir más, con vivir mejor, con no maltratar la cajita del cuerpo, esas cosas que ya saben ustedes que llevamos ya unos cuantos años haciendo. Pues además de darles a ustedes la bienvenida, naturalmente, a mi querida compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, Ignacio. Una semanita más. Otra más. Qué bien, qué bien. Bueno, pues como siempre, ella es la que nos va a contar de qué va el programa de hoy, que me parece que va variadito, ¿verdad, María? Pues sí, eso intentamos todas las semanas. Así que hoy, en Falando de Saúde, entrevista con un especialista de La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores formulan sus dudas sobre las varices. A continuación, aprenderemos el significado de anemia y, por último, conoceremos las pautas que debe seguir un paciente cuando recibe el alta médica. Pues ya ven, variadito, como les decía al principio. Y hoy el tema del día, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con nuestros vasos. Con unos vasos que además no solemos darle la importancia que realmente tienen, porque son unos vasos delicados. Y hay que trabajarlos bien para que no nos den la murga, porque las complicaciones que puede provocar la afección vascular de las venas, que es de lo que vamos a hablar, puede tener consecuencias poco agradables para aquellas personas que lo sufren. Hay varias cosas que podemos hacer al respecto, pero antes de contarles yo nada, qué mejor manera de introducirles en el tema que a través de un especialista que dedica, pues eso, las 24 horas del día, que es lo que se hace en la medicina y en la cirugía, al tratamiento de las enfermedades vasculares. Él es un cirujano vascular que ejerce su función en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y además en el Policlínico de La Rosaleda. Es el doctor Jorge Fernández Noya. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio, porque la gente a veces oye hablar de cosas, enfermedades vasculares, confunden una arteria con una vena, pero a todo el mundo le suena lo que son las varices. Le suenan, pero ¿sabemos lo que es? ¿Qué son las varices de verdad? Vamos a ver, es cierto lo que dices, normalmente la gente viene a la consulta diciéndonos tengo un problema de circulación, simplemente, ¿no? No es exacto eso, ¿no? Cuando hablamos de las varices nos estamos refiriendo a un problema que está englobado dentro de una enfermedad que podríamos llamar la insuficiencia venosa crónica y que lo que acaba haciendo por aumento de la presión en esos vasos que decías tú antes, que son las venas, van haciendo que esas venas se dilaten y acaban produciendo lo que conocemos como varices, que son esas venas más ensanchadas, con incluso a veces globos en la pierna, que pueden acabar dando no solo problemas estéticos, sino problemas de salud pues incluso muy importantes. ¿Y cuál es el alcance de esta enfermedad? ¿Podemos hablar de una enfermedad benigna? ¿Se cataloga como enfermedad o es una palabra un poco mayor esta para catalogarla? Si hablamos de las fases importantes de la enfermedad, evidentemente es una enfermedad con todas las letras. Las consecuencias a las que podemos llegar con esta enfermedad son malas desde el punto de vista de salud y por ejemplo, en relación a las bajas laborales o la incapacidad laboral,
pues podemos tener gente de meses con incapacidades laborales importantes. O sea, que estamos hablando, a veces se confunde lo que sería la parte estética de esta patología, que también la hay, que es una parte importante, que hay gente que le preocupa mucho, como otros aspectos de su vida, y una parte que sería la progresión de esta enfermedad, en la que a veces pues estamos hablando ya de incluso consecuencias graves, podríamos decir, para la salud. Y la enfermedad, Jorge, la enfermedad vascular crónica, las varices, ¿es sexista? Es decir, porque parece que le preocupa más a las mujeres que a los hombres, pero es verdad, es decir, ¿afecta más al sexo femenino que al sexo masculino? Sí, todos los estudios demuestran que hay más incidencia en las mujeres en general, sobre todo debido a los embarazos. Suele ser una de las razones fundamentales para que haya más varices en las mujeres. Al aumentar pues en los embarazos aumenta el peso, aumenta la presión que se produce dentro del abdomen, y esto va a acabar provocando, pues es una de las razones que acaban produciendo más varices en las mujeres, una de las razones. Y si ya hablamos pues de las personas que tienen antecedentes familiares que han sufrido varices, ¿son más propensas también a la hora de su aparición? ¿Pueden prevenirlas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a ver, que tu padre o tu madre tenga varices no quiere decir que tú vayas a tener varices directamente, pero sí quiere decir que vas a tener más facilidad generalmente de tener varices, ¿no? Si esto lo asociamos a ciertas profesiones de riesgo, y en este caso son profesiones como podría ser pues, toda la gente que pase mucho tiempo sentada, mucho tiempo de pie, pues evidentemente pues son personas que van a tener mayor facilidad para tener varices. No quiere decir que la vayan a tener, pero sí, este tipo de personas deberían cuidarse más que los demás, y cuando estamos hablando de cuidarse más son pues, muchas veces medidas muy sencillas, como puede ser el descansar con las piernas en alto, o el uso de medias de compresión que aprietan un poquito las piernas para ayudar a ese retorno venoso. Medidas sencillas, con eso simplemente pues muchas veces podemos prevenir llegar a tener unas varices importantes. Creo que tenemos un pequeño reportaje sobre algunas medidas que pueden ayudar a las personas que tienen propensión o que se espera que por tradición familiar o porque van a tener un embarazo pueden ayudar a prevenir. Vamos a ver esas imágenes y volvemos enseguida. Para fortalecer la musculatura de las piernas y favorecer el retorno venoso, es aconsejable practicar diariamente unos sencillos ejercicios. Estos ejercicios se pueden realizar en casa y no requieren ningún tipo de aparato. Entre uno y otro es conveniente descansar unos segundos, aprovechando para relajar la musculatura mediante ligeras sacudidas de las piernas. Bien, pues ya ven, algo para prevenir la formación de esas varices, pero a mí me gustaría que fuéramos un poco al meollo de la cuestión. Jorge, ¿por qué se forman las varices? ¿Cuál es el mecanismo? Bien, creo que incluso tenemos alguna imagen que es tenemos definitiva, algunas imágenes. Para que la gente entienda, los vasos pues son tuberías, son cañerías, y es la mejor forma de hablar para que la gente lo entienda. Como podemos ver en las imágenes, pues eso serían las venas y las arterias que hay en el cuerpo. Las arterias llevan la sangre desde el corazón y las venas lo retornan al corazón. Esto es lo que estamos viendo. Y en esas venas, pues no sé si se puede apreciar bien en la imagen, en medio de ese tubo azul que vemos ahí, hay unas válvulas que se llaman, que son lo que impiden que esa sangre, una vez que sube, vuelva a bajar. ¿Qué pasa? Decir, una válvula venosa es como una especie de puerta que deja que pase la sangre en un sentido, pero impide que vuelva. Efectivamente, la definición es perfecta, y eso, cuando tenemos un problema, por ejemplo, en esas válvulas, eso puede hacer que esa sangre que no debería retornar, que no debería volver a bajar, pues baje y acabe formando las varices. La gente tiene todavía algún concepto raro, porque aquello, vamos a ver, hay por un lado venas pulmonares, venas y son, digamos, circulaciones distintas. Las varices afectan a las venas que traen la sangre de retorno al corazón, ¿correcto? Efectivamente, como podemos ver, yo creo, en una imagen ahora, lo que sería el sistema, cómo funcionaría, pues del corazón al bombear pasaría a la arteria, y las arterias después volverían a las venas, y de las venas volverían al corazón. Y serían estas venas que nos están llevando la sangre hasta el corazón las que se dilatarían, sobre todo estamos hablando de las venas en las piernas, en los miembros inferiores, que si nos fijamos también en esta otra imagen, los músculos de las piernas, que serían estas imágenes como un poquito más rojas que vemos aquí, al comprimir la vena, empujan la sangre, es uno de los mecanismos que hacen que suba la sangre hacia el corazón. Por eso gente que pasa mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie se pierde esta
esta bomba muscular, este ejercicio del músculo no aprieta la vena, por decirlo así, y no favorece que la sangre retorne. Esto es una de las razones por la que estas profesiones de riesgo tienen mayor incidencia de varices. ¿Tiene sentido científico esa leyenda que no es una leyenda, la verdad? De los, ¿cómo se llaman? Los guardas reales de la Casa Real en el Palacio de Buckingham en Londres, que se pasan por unas horas de pie, pero sin moverse. Y los médicos les recomiendan que se balanceen de punta a talón para que los músculos de la pierna, al hacer eso, empujen la sangre hacia arriba, porque si no, esos iban a padecer varices seguro. Efectivamente, eso es lo que estábamos hablando, pues efectivamente es una de las, este tipo de gente que pasa tanto tiempo de pie, bueno, ya son profesiones exageradamente de muchas horas de pie, pues sus posibilidades de tener varices pues son muy, muy altas. Jorge, explícanos un poquito la imagen que tenemos en pantalla. Sí, bueno, pues lo que hablábamos antes de las válvulas, como podemos ver, pues lo normal sería que la sangre no bajase, como vemos cuando la válvula está cerrada, como vemos en la parte inferior izquierda de la imagen, pero en cambio cuando esa válvula, esa compuerta que decías tú antes, está estropeada, pues en medio de esas dos compuertas pues vemos que pasa sangre hacia arriba, pero también deja pasar sangre hacia abajo, y entonces va a aumentar la presión, por decirlo así, en esa parte más baja de la vena, y eso va a acabar haciendo que se dilate la vena. ¿Y el motivo? Pues esto es un poquito la evolución, ¿no? La evolución de la especie, la evolución humana, pues hemos ido pasando de un trabajo en el que todos nos movíamos mucho, en el que el trabajo era muy dinámico, muy de ejercicio físico, a los momentos actuales en los que nos pasamos mayoritariamente mucho tiempo de pie o muchísimo tiempo sentado, y esto es lo que va a favorecer pues las varices en gran medida. Así que ya ven ustedes, la evolución tiene sus cargas también. Entre eso y que no andamos a cuatro patas y acabamos con dolor de espalda, ese es el precio que pagamos, como decía un profesor mío, por ser bípedos. ¿Y esas venitas que a veces se tienen de color violáceo y que se presentan en racimos, también se consideran varices o es otra cosa, doctor? Vamos a ver, estaría englobado dentro de la misma enfermedad cuando hablábamos de la insuficiencia venosa crónica, pero la llamaríamos pues telangiectasias o arañas vasculares, ¿no? Es más, habitualmente pues a veces son fases iniciales de la enfermedad, no siempre, pero bueno, pueden estar también, podemos tener a estas arañas y varices en conjunto, podemos tener las dos cosas. En este caso serían más casi un problema habitualmente más estético que un problema más importante de salud. A partir de esas arañas, cuando ya hablamos de varices más importantes, es cuando sí que podemos tener más problemas. Habitualmente estas arañas lo que sí que pueden es relacionarse con sintomatología importante, porque las varices, aparte de tenerlas y de verse, muchas veces lo peor es las molestias que generan, como son la sensación de pesadez en las piernas, el edema, el hinchazón de las piernas, hormigueos, calambres. Pueden las varices llevar a un disconfort importante, sobre todo al final del día. Jorge, eso de las víbices y esas dilataciones me lleva a la siguiente pregunta. Dinos, ¿qué tipos de varices hay? Porque no todas son iguales, claro. No todas las varices son iguales, y tenemos diferentes clasificaciones que solemos utilizar en la práctica clínica diaria, ¿no? No todas las varices son como, bueno, no sé si podemos ver una imagen, sí. Esto ya son unas varices importantes, no todas las varices pues van a ser así. Antes de llegar a esto, pues estos son varices que ya nos pueden dar muchas complicaciones. También tenemos pues lo que hablabas antes, que serían estas arañitas, que son arañas vasculares, telangiectasias, que esto habitualmente lo que realizaríamos serían más tratamientos estéticos, de diferentes formas, pero tratamientos estéticos. Y después ya pues todo este tipo de varices que, aparte de ser unas varices muy importantes, tendríamos por un lado el problema estético, por otro lado la sintomatología, que suelen ser varices que pueden dar una pesadez muy importante, un edema o incluso cambios en la piel, incluso unas complicaciones que creo que también tenemos alguna imagen que podemos ver, como podrían ser la aparición ya de flebitis, que es o tromboflebitis, que son la inflamación de estas venas y la formación de un coágulo, de un trombo dentro del vaso, que además de las molestias que esto ocasiona, pues pueden acabar ocasionando pues, patologías más importantes, como puede acabar siendo una trombosis venosa o incluso un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Estos serían ya casos de edema que pueden producir las varices, edemas en las piernas muy importantes, como vemos en esta imagen, y aquí ya pues, vemos diferentes estadios de úlceras que se han conseguido cicatrizar o cambios que se han producido en la piel como consecuencia de las varices, y finalmente pues úlceras, pues realmente, afortunadamente, cada vez se ven menos de estas úlceras,
pero la seguimos viendo todos los días y bueno, en mayor o menor medida, incluso necesitando pues, en muchos casos terapias ya no solo de la operación, sino vendajes, que son vendajes compresivos que se realizan durante mucho tiempo, son necesarios en los pacientes, con lo que hablábamos, como serían este tipo de vendajes, que son vendajes multicapa, que se necesita tiempo de tratamiento y con una baja laboral habitualmente importante. Estamos hablando por eso ya de problema de salud importante, no de problema estético. Viene la parte más importante de todo esto. Hemos hablado un poquito de las posibles complicaciones graves incluso de esta enfermedad venosa crónica, que como decía Jorge, cuidado, porque un tromboembolismo pulmonar no es ninguna tontería. A más de uno le ha costado un disgusto serio, cuando no la vida. Pero la pregunta es, hemos diagnosticado que tiene varices. Tipo de variz, interna, externa, ¿y ahora qué hacemos con ella? ¿Esto tiene arreglo? Sí, tiene arreglo y tenemos diferentes... Lo que hemos llevado últimamente es al tratamiento muy personalizado. Antes más o menos todo era muy estándar para todos los pacientes y en la actualidad lo que hacemos es no todos los pacientes sirven para todas las técnicas, ni todas las técnicas para todos los pacientes. Entonces lo importante es saber qué podemos hacer a cada paciente y ofertarle lo mejor. Posiblemente uno de los mayores avances que tenemos en este momento, ya hace años, pero que ha mejorado mucho en lo que es el tratamiento de las varices, es en el momento del diagnóstico, es el uso de la ecografía Doppler, del ecodoppler, ¿no? Con esto podemos diagnosticar más exactamente por qué se produce la varices, dónde se producen, y entonces desde este momento poder diseñar el tipo de estrategia que queremos hacer con cada paciente, ¿no? Yo creo que el uso del ecodoppler para decidir qué intervención ha sido lo que ha cambiado mucho el tratamiento de las varices. Yeah. Y si ya hablamos de las técnicas para poder solucionar este problema, ¿qué tipo de técnicas tenemos y sobre todo a quiénes pueden ir dirigidas? Bien, las varices evidentemente pues podemos hacer medidas posturales, como hablábamos anteriormente, el uso de medias de compresión, hay fármacos, muchas veces con eficacia dudosa, para mejorar sintomatología, pero para eliminar las varices solo hay uno, que es la intervención. Tenemos diferentes tipos de intervención que podemos realizar, ¿no? Para esas pequeñas arañas, telangiectasias que me preguntabas anteriormente, bueno, pues podemos usar, por ejemplo, lo que sería la esclerosis, que es inyectar dentro de esa arañita, de esa venita pequeña, pues un líquido que lo que va a hacer es, por decirlo así, cerrar esa vena, trombosarla, para buscar que desaparezca. Esto también se puede realizar con técnicas de láser, láser percutáneo, también lo podemos realizar. Estaríamos hablando de esta parte más como la más estética de estas arañas que no llegan a ser varices. Cuando hablamos de varices ya, para poder eliminarlas, bueno, pues estaríamos hablando de bien el tratamiento quirúrgico convencional con diferentes tipos, que lo que hacemos, pues después de hacer una ecografía, pues es lo que vemos en pantalla, es realizar lo que llamamos un marcaje de las varices, ¿no? Para decidir lo que vamos a hacer y sobre ese mapa que vemos en la imagen, que es un mapa, porque cuando lo vemos en la mesa de operaciones las varices desaparecen al estar tumbado generalmente, pues decidimos lo que hacer y podemos hacer lo que serían las técnicas más convencionales, como podría ser a través de incisiones, pues tener que sacar la vena safena interna, por ejemplo, cuando detectamos una insuficiencia de la vena safena interna o la vena safena externa, o podemos hacer técnicas más basadas en como sería esto, sería lo que hablábamos de la extracción de la vena safena interna. Esto sería la extracción, cuando la gente dice me han sacado toda la vena, pues con estos catéteres que se meten desde la ingle, pues lo que hacemos es extraer esa vena. También podemos hacer técnicas que serían esta técnica, que son técnicas de Miller, que con microincisiones se sacan parte de esas varices. También es buscando la estética, evidentemente, porque cuando uno se opera de varices, aparte de mejorar y de disminuir las complicaciones, busca tener un resultado estético importante, o técnicas que se irían realizando desde los últimos años, como es el Chiva, que está basado totalmente en la ecografía y que buscamos, siendo menos agresivos en la cirugía, conseguir, pues sobre todo, que esas varices, una vez solucionemos por qué se forman, poco a poco vayan desapareciendo. Hay, de todas maneras, tecnología nueva. Ya saben ustedes, nos han oído en más de una ocasión hablar de eso que se llama genéricamente cirugía mínimamente invasiva. Es decir, que entran poquito, hacen muy poquito daño y el resultado es muy bueno. ¿Estas técnicas existen también para el tratamiento de las varices, Jorge? Sí, y cada vez se usan con mayor frecuencia, ¿no? Estas técnicas, pues tenemos diferentes técnicas, como pueden ser las técnicas conocidas popularmente. Todas estas técnicas la gente las engloba en el láser, por llamarlas genéricamente, no todas son técnicas láser, pero
básicamente se basan en lo mismo, en las varices, pues son unas técnicas en las que introducimos, como bueno, lo que podemos ver en la imagen, introducimos un catéter a través de un pinchazo en alguna posición de la pierna, en la rodilla, en el tobillo, depende del tipo de varices, después de realizar la ecografía, y avanzamos ese catéter por dentro de la vena, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos ver cómo tenemos que colocar una solución, un líquido anestésico alrededor de esa vena para evitar que haya dolor cuando lo vamos a utilizar ese catéter, porque ese catéter lo que va a aplicar es una energía, depende del tipo de catéter que sea, láser, radiofrecuencia, un tipo de energía diferente, y lo que va a hacer es, por decirlo así, cerrar la vena. Vamos a ir retirando, como vemos en la imagen, una vez que llegamos a la ingle, pues desde ahí vamos retirando ese catéter poco a poco, y vamos retirándolo hasta llegar al punto que consideremos adecuado, y lo que hace es esa vena que estaba abierta y que estaba dilatada, va a ir consiguiendo que esa vena se cierre y que esa insuficiencia que teníamos, pues que desaparezca. La pregunta obvia es sobre la marcha. De acuerdo, me han cogido ustedes, me han quitado toda la vena o me la han cerrado. Y ahora la sangre, ¿por dónde vuelve? Sí, eso es una pregunta que nos hacen muy habitualmente los pacientes, ¿no? El sistema venoso en las piernas pues, está dividido en sistema venoso profundo y sistema venoso superficial. Las varices que estamos tratando, las varices que se tratan son el sistema venoso superficial, y esto es muy importante recalcarlo. La mayoría de la sangre va por el sistema venoso profundo, y ese sistema venoso profundo no se toca. De hecho, si hay un problema en el sistema venoso profundo, hay que tener mucho cuidado para realizar ningún tipo de intervención en el sistema venoso superficial, porque es el que está supliendo ese sistema. Entonces, habitualmente no hay ninguna complicación si tratamos el sistema venoso superficial, que es el que produce las varices. La mayoría del flujo sanguíneo venoso va por el sistema venoso profundo. Afortunadamente. ¿Y pueden reaparecer las varices una vez que se han eliminado? Sí, eso sí, también es otra de las cosas que remarcamos siempre, porque si no la gente puede pensar, es que me operaron mal, que es un comentario también que hace la gente, y no es el caso. Las varices, igual que se han formado una vez, se pueden volver a formar, las que hemos extraído, las que hemos mejorado no, pero igual que hay gente que muy joven se le han formado varices, pues si una persona se opera con 30, 35 años, pues esperemos que tenga muchos años por delante en su vida para que se le puedan volver a formar estas varices. Habrá que tomar todas esas medidas que a lo mejor no se tomaron antes, habrá que tomarlas para intentar disminuir esas posibilidades, pero esa posibilidad está ahí y los pacientes deben saberlo, claro. A mí hay una cosa que me gustaría que le quedara clara a nuestros telespectadores, Jorge. Tú has hablado antes de que las varices, por supuesto, no son todas iguales, los pacientes no hay dos iguales, a veces por desgracia y otras veces por fortuna. Por tanto, cuando alguien acude a tu consulta, lo que debería esperar es que tú le hicieras una estrategia de tratamiento de acuerdo al tipo de variz y al tipo de paciente. Porque si el paciente tiene alguna otra enfermedad o algún otro tipo de problema, pues a lo mejor, es decir, se hace un tratamiento, digamos, personalizado a la carta. Totalmente de acuerdo contigo. Hay mucha gente, de hecho, que viene demandando estas técnicas mínimamente invasivas y a veces no las podemos ofertar. Claro, no las podemos ofertar, y ofertamos la cirugía convencional, que tiene muy buenos resultados y que creemos que está indicado. Creo que ofertamos lo que creemos que es lo mejor para el paciente, no lo que él cree que es lo mejor, porque en este caso creo que debemos hacer esto. Y creo que es una buena estrategia. Creo que con esto conseguimos los mejores resultados. Cada paciente podemos realizarlo. Hay pacientes en los que podemos realizar diferentes cosas, pero hay pacientes en los que hay técnicas en concreto que a lo mejor no se deben utilizar, y eso es importante, que cuando un paciente vaya buscando la mejor opinión de lo que se le puede realizar, no lo que le ha contado posiblemente su vecina, que es otra cosa que nos pasa muchas veces, que por qué a su vecina se le ha podido realizar una técnica y a él no. Así que ya saben, cuando vayan a ver a Jorge, por favor, no lleguen diciéndole lo que quieren que le hagan. Cuando van ustedes al mecánico, no le dicen al mecánico que le cambie la junta a la culata porque le suena el motor. Dejen ustedes al profesional, que él siempre encontrará la mejor manera de resolver el problema. Jorge, hay de todas maneras, al hilo de esto, una serie de mitos que circulan por ahí respecto al tema de los problemas de la circulación. ¿Cuáles son los que a ti más te llaman la atención? Es decir, la gente a veces, aparte de automedicarse, que no deben hacerlo evidentemente, tiene unas cosas raras en la cabeza que no sé de dónde las han sacado, y hay una serie de leyendas urbanas y de mitos que seguro que a ti te ha llegado más de uno.
Sí, la verdad es que, sobre todo el tema de alrededor del trombo, de lo que es el tema de los trombos Sí. y de eso es una cosa que a la gente le suena mucho y, bueno, dice que si cuando le da un trombo en la cabeza, que si viene de las venas, quiero decir, son cosas, evidentemente, que difíciles a veces de entender para gente que no está en el día a día en esto. Pero sobre todo yo creo que donde hay más mitos es en el tema del tratamiento, ya no naturista, sino propio de, pues, utilizar desde coles a otro tipo de remedios naturales, e incluso ahora que está muy de moda, que comentábamos antes, todo lo que es la televisión a las 3 de la mañana, de ofertar, Sí. A las 3 de la mañana no se puede contener nada bueno, hombre. productos milagrosos, pues es ahí. Tanto en eso de las 3 de la mañana como en Internet, como en el acceso a Internet, que aparecen cremas milagrosas que eliminan las varices y eso, y que no existe ninguna crema, eso es importante que la gente lo sepa, no hay ninguna crema milagrosa que por aplicarse esa crema vayan a desaparecer las varices, y eso cada día hay más, incluso de venta en Internet o incluso en la televisión muchas veces aparecen en estos programas nocturnos, pues este tipo de cosas. Jorge, y antes de pasar a algo que hacemos todos los días, que es responder, que nuestro invitado responda a las preguntas que ustedes nos envían, cuéntanos 3 cositas, 3 nada más. ¿Qué es lo que debe hacer una persona normal para evitar en lo posible la aparición de las famosas varices? Vamos a ver, si son gente, yo creo que si son personas que en su trabajo pasen muchísimo tiempo de pie, muchísimo tiempo sentado y que ya empiezan a notar sus molestias o que tienen un antecedente familiar, pues yo creo que el uso de medias de compresión, por ejemplo, puede ser, mientras que se está trabajando, yo creo que puede ser muy favorable. Nosotros mismos, muchos de nosotros en los quirófanos usamos estas medias. Aparte de eso, pues descansar cuando uno esté descansando por la noche, si se puede descansar, pues cuando está viendo televisión, leyendo, haciendo lo que quiera, pues descansar un poquito con las piernas en alto va a favorecer. Intentar dentro de lo posible, no va a ser solo saludable para las varices, sino para todo, pasear algo siempre que se pueda, pues con estas cosas, pues aparte de perder peso o no ganarlo por lo menos, pues es favorable. Cosas básicas para nuestra salud, para todos los ámbitos de nuestra salud, van a favorecer también que no nos aparezcan estas varices. María, ¿y ahora qué nos toca? Pues ahora le toca el turno a los espectadores, así Ajá. que si te parece, nos vamos a la siguiente sección. En La Gente Pregunta pueden ponerse, como ya lo saben muy bien, en contacto con nosotros mandando un correo a falandodesaude@correotv.es, o también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Pero si no, también tienen una tercera vía, que es la de dejar un mensaje en nuestro contestador marcando 981 54 37 02. Así que sin más, doctor, empezamos. Empezamos. Vamos a ver, María de Santiago le pregunta: conozco a 2 personas que se han tratado las varices con otra técnica que ahora no recuerdo y ahora tienen manchas en la piel, tipo cardenales. ¿Deja también marcas el tratamiento con láser? Vamos a ver, todos los tratamientos pueden dejar marcas en la piel. A nuestro cuerpo no le gusta que le hagamos nada. Eso hay que saberlo. Cualquier cirugía, cualquier cosa mínimamente invasiva también puede dejar marcas, ¿de acuerdo? Depende, hay muchos tipos de pieles, hay diferentes tipos de láser. ¿Pueden dejar marcas? Si la pregunta es si pueden, pueden. Siempre se intenta que el resultado estético, evidentemente, sea el mejor. Pero es algo que siempre planteamos a los pacientes. Cualquier patología, cualquier intervención que nosotros hagamos en un paciente puede llevar, yo no digo complicaciones, porque no lo llamaría complicaciones, pero sí consecuencias, y en algunos casos, pues a veces el oscurecimiento de ciertas partes de la piel, por ejemplo, que parece lo que nos preguntaba, pues sí que puede pasar en algunos casos. En algunos, afortunadamente no siempre, pero en algunos casos puede pasar. Muy bien, aclarado queda. Cristina, también de Santiago, hoy tenemos todas las preguntas de Santiago, dice: doctor, ¿tener varices implica tener siempre una mala circulación? Creo que es lo que hablábamos al principio, el concepto de mala circulación. Sí. Es difícil de definir lo que quiere decir la gente con mala circulación. En el sentido de mala circulación venosa en este caso, pues bueno, pues sí que habría un problema venoso, una insuficiencia venosa, pero muchas veces no va más allá depende de las varices como las tenga o del grado de varices que tenga, pues puede ser desde una patología leve, una patología grave, como hablábamos. No lo consideraría una mala circulación, por decirlo así. Y ya por último, Carmen le pregunta: ¿por qué nota ahora las piernas más pesadas, ahora que se acerca el verano? Es habitual en los meses del verano, cuando llega el calor, pues la temperatura hace que se produzca una vasodilatación en el cuerpo, y esta vasodilatación pues hace que los síntomas derivados de las varices empeoran.
Además hay mucha gente que, como hablábamos antes, usa medias de compresión y llega el calor y además tiene que sacárselas porque no las tolera, entonces es un círculo vicioso que empeora muchísimo en verano. Generalmente los meses de mayor sintomatología pues suelen ser los meses del verano. Bueno, y ahora pregunto yo, ¿qué nos queda? Porque ya se nos va acabando el tiempo. Nuestros programas ya sabe que siempre se nos quedan cortos. Espero que a ustedes se lo parezca también. ¿Qué viene ahora, María? Pues una de las secciones además con más éxito, ya te avanzo, que es tu examen semanal. Están esperando todos por eso. O sea, que lo que quieren es ver cómo me pillas, ¿verdad? Es que no te pillamos, tampoco lo pretendemos. Bueno, es que estudio, antes de venir estudio. Pues sin más, para no tener más expectantes a los espectadores. Anemia, que casi me olvido ya de Anemia. Bueno, la anemia, prácticamente todo el mundo ha oído la palabra y más de uno la habrá sufrido. La palabra es de origen griego, como casi todo en medicina, o latino o griego. De gallego poquito, la verdad, ¿qué le vamos a hacer? Pero anemia es una palabra, una composición de dos palabras griegas. A, que ya saben ustedes que significa falta de, y nemia, que es obviamente sangre. Es decir, literalmente sería falta de sangre. No se preocupen, no quiere decir realmente solo enfermedad. Anemia realmente lo que ocurre es que se aplica a una circunstancia que a veces sufrimos los humanos, que es que tenemos bajos los glóbulos rojos de la sangre. Ya sabe usted que los glóbulos rojos se componen básicamente de una partícula de hierro dentro que se llama la hemoglobina, que es la encargada de llevar el oxígeno desde los pulmones hasta las células. Bueno, pues cuando estamos bajos de glóbulos rojos, estamos anémicos. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues claro, si no nos llega el oxígeno a los músculos ni a la cabeza, pues estamos cansados, nos duele la cabeza. A ver, tampoco cuando estén ustedes cansados y les duele la cabeza vayan a pensar que están anémicos siempre, no. ¿Y qué es lo que puede provocar habitualmente la anemia? Pues lo más sencillo, una hemorragia. Es decir, nos desangramos y nos quedamos anémicos. Punto 1. Punto 2. Pues algunas deficiencias de algunas vitaminas, de algunos componentes de nuestra alimentación, como puede ser la vitamina B12, como puede ser el ácido fólico, como puede ser el hierro. ¿Y eso qué es lo que lo provoca? Les podría estar hablando de esto todo el día. Al fin y al cabo, esa baja de glóbulos rojos también se provoca por lo siguiente. Los glóbulos rojos son células de la sangre que no tienen núcleo, con lo cual, cuando se crean en la médula ósea, en el tuétano del hueso, cuando nacen, que se están creando continuamente, es porque duran entre 90 y 120 días, porque son células que no tienen núcleo. Por tanto, nacen, salen con una carga de material para que vivan 90 a 120 días y luego son destruidos en una parte del organismo y sus componentes vuelven a ser reutilizados para volver a producir más glóbulos rojos, con lo cual este es un ciclo permanente. Cuando las sustancias necesarias para esa recreación permanente no las metemos en nuestra alimentación, pues a lo mejor hay que corregirlo a base de alguna medicación. Pero bueno, básicamente, anemia, baja en la cifra de los glóbulos rojos en la sangre, provocado por 50.000 cosas, que se corrige habitualmente. Por cierto, en algunos casos graves hay que utilizar un medicamento que se llama la eritropoyetina, que es una sustancia producida por los riñones para ordenarle a la médula ósea que cree más. Hay otras fórmulas, pero no se las voy a contar. Básicamente eso, falta de glóbulos rojos y cuando le hacen un análisis tener la hemoglobina baja. Eso es la anemia. ¿Pero qué bien te explicas? ¿Se me ha entendido? Bueno, de sobra. Bueno, pues entonces nos vamos a la siguiente sección, que ya estamos acabando. Nos encontramos con Eva Roma, supervisora de la unidad de hospitalización de la Rosaleda, quien nos va a explicar, quien nos va a comentar en qué consiste una guía dirigida al alta de los pacientes operados de cirugía ortopédica. Eva, cuando quieras. Bueno, pues aquí el equipo de enfermería de hospitalización hemos realizado una guía de recomendaciones al alta para pacientes operados de cirugía ortopédica, en la que hacemos hincapié en muchísimos aspectos una vez que llegan a su casa, como puede ser la dieta, como puede ser la medicación que tienen que tomar, un montón de cosas, pero sobre todo en las precauciones a nivel movilidad que deben tener para evitar reingresos y posibles problemas con la articulación operada. Sobre todo no girar la pierna operada, sobre todo no flexionarla por encima de un determinado ángulo y
y tampoco eso, girar, cruzar las piernas, en fin, damos una serie de recomendaciones para que ellos se vayan seguros, se las damos mientras están hospitalizados, por si tienen alguna duda, y les aclaramos cualquiera que presenten. Pues bien, como nos acaba de decir la supervisora de hospitalización del Hospital Policlínico La Rosaleda, ya saben, para todos aquellos pacientes operados de cirugía ortopédica, no crucen las piernas, no doblen excesivamente la cadera y sobre todo no giren la pierna operada ni hacia adentro ni hacia afuera. Y los consejos que les damos desde aquí, síganlos, que para eso se los damos. Si no, para eso no venimos. Se nos acaba el tiempo. Ya saben ustedes que nosotros disfrutamos mucho con su compañía. Nos gustaría que fuera a la viceversa, que dicen en la aldea. Pero como ya se nos acaba, no nos queda más remedio que despedirnos del doctor Jorge Rodríguez Noya, cirujano vascular del Hospital Clínico de Santiago y de La Rosaleda, donde lo pueden encontrar cuando quieran. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya volveremos a usar de ti en otra ocasión. Porque ¿saben lo que le pasa? Que cuando viene luego les gusta y quieren volver otra vez, y nosotros encantados. María, muchísimas gracias una semana más. A ti, de verdad. Y a ustedes, lo de siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por la lealtad. Mire que llevan años ya detrás de nosotros, ¿eh? Pero bueno, aquí seguiremos a pie de obra mientras ustedes nos hagan caso y vengan todas las semanas a vernos un ratito y a pasar unos minutos con nosotros, aprendiendo cosas, que es lo que hacemos nosotros aquí. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y como siempre, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.